Hola iglesia, buenos días, espero se encuentren muy bien. Hola a ti también si nos visitas por primera vez. Hoy un domingo más en el que Dios nos permite poder congregarnos de esta forma virtual. Un domingo para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Quiero que sepas que somos la iglesia, la Biblia dice de Cúcuta, para ti si nos visitas por primera vez. Somos una iglesia bíblica cristiana que se rige por la palabra de Dios, por la Biblia, es decir, por la Biblia. Hoy estaremos visualizando nuestro servicio virtual, en el cual tendremos un espacio para cantar, para alabarle y posteriormente escuchar la palabra de Dios que Dios nos tiene preparado el día de hoy por medio de nuestro pastor y nuestro misionero Diego Rojas. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón, pero primero vamos a poner este servicio en sus manos. Entonces, los invito a que oremos, inclinemos nuestro rostro. Padre amado, Señor, bendito y poderoso, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos vivir un servicio más. Y Señor, te queremos pedir, Señor, perdón, que nos excuses si ves alguna mancha de pecado en nosotros, Señor. Límpianos, Señor, despeja cualquier duda, Señor, que haya en nuestros corazones. Señor, perdónanos si nos hemos alejado, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos estado estudiando tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos actuado de una forma equivocada, Señor. Padre, perdónanos por cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, y no recordemos, Señor. Límpianos y purifícanos. Y Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio virtual. Te damos gracias, Señor, porque hace una semana nos permitías reunirnos de forma presencial allá en la biblioteca, Señor. Y gracias por la biblioteca que nos ha abierto las puertas para poder, Señor, compartir tu palabra. Padre, gracias por cada una de las personas que están visualizando este servicio, Señor. Guárdalas, Padre, y llénalas de bendiciones, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ya casi se reinician, Señor, los viajes misioneros también, Señor. Y Padre, gracias por fortalecernos, por sustentarnos, Señor, en las pruebas, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que uses a Diego Rojas, Señor, como un instrumento que lleve tu palabra, Señor, para enseñar, Señor. Que podamos aplicar, Señor, lo que aprendamos aquí. Señor, te queremos pedir por la alabanza, te queremos pedir por nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para que los libres de cualquier carga, Señor. Límpianos, Señor. Padre, te pedimos para que dispongamos totalmente a este servicio nuestro corazón y nuestra mente, que dejemos cualquier cosa que estamos haciendo, Señor, y podamos enfocarnos en lo que es importante en esto, Señor. Padre, permítenos olvidar nuestro entorno, Señor, y Padre, ahí ayúdanos a aplicar, Señor, a entender tu palabra, Señor, y poder aplicarla posteriormente, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos para que nos ayudes a compartir el Evangelio, Señor. Y Padre, te pido por las personas nuevas que están viendo este servicio, Padre, para que las guardes, las llenes, Señor, y hagas ese milagro que solo tú puedes hacer, Señor, de dar la salvación y la vida eterna, Padre. Señor, te ponemos este servicio y te ponemos desde ya este resto de domingo a ti, Señor, y te ponemos desde ya también es la semana que entra, Señor. Padre, te oramos y en el nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, y ahora vamos a iniciar con una linda canción. Vamos a cantarle a aquel
que nos ha salvado, para que le debemos la gloria a Él. Entonces vamos a cantar Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar ahora con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 20. ¿Listo? Entonces vamos a tener un tiempo para buscar nuestro pasaje para el día de hoy. Lucas en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer el pasaje para el día de hoy. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar
Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que se pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Bueno, ahora algunos anuncios importantes para nuestra iglesia. Recordemos que el próximo 24 y 25 de abril vamos a realizar nuestro viaje misionero a Ocaña y Río de Oro. Si conoces a alguien, ponte en contacto con él, ora por él y danos el nombre para que nosotros estemos orando por ellos. El próximo sábado 24 de abril se va a realizar la reunión de jóvenes en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero a las 4 de la tarde. También este sábado 24 de abril se va a realizar una reunión de integración de los jóvenes bachilleres de Cúcuta con la iglesia de Bucaramanga. Se va a hacer virtual a las 3 de la tarde. El próximo domingo 25 de abril vamos a tener nuestro servicio presencial en la Biblioteca Pública a las 10 de la mañana. Recordemos también nuestra ofrenda para Dios. Son los recursos que necesita la iglesia para cada uno de los compromisos que nosotros tenemos como iglesia. También importante, vamos a recordar algunas oraciones para esta semana. Estemos orando por el pastor Gabriel Pulido, su familia en Cartagena. Estas próximas 2 semanas vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando también por la iglesia en Cartagena que está ahí formada para que sean esta iglesia obediente a la palabra de Dios y bueno, que sigan cumpliendo con la misión de llevar la palabra del Señor a las diferentes ciudades de la costa caribe colombiana. También estemos orando por toda la iglesia para que nosotros tengamos siempre una actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir alabando y cantándole a Dios. La palabra del Señor dice que Él espera que toda la creación le cante y le alabe. Entonces vamos a cantar todos juntos con el corazón. Canta al Señor.
Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Eliana Puentes. Conocí del Señor Jesucristo y de nuestra iglesia finalizando el año 2012 a través de una hermana de la iglesia de Bucaramanga. En el 2013, cuando nuestros pastores se radicaron en la ciudad de Cúcuta, recibí a Cristo en el corazón y desde ese momento me congrego en la iglesia y he tomado mis discipulados. A través de nuestra iglesia aprendí que debemos tener una relación perfecta con nuestro Padre, que más que una religión lo que debemos es tener esa intimidad maravillosa con ese ser supremo que nos ama, que nos escucha, al cual le podemos clamar. Aprendí a leer la Biblia, a recurrir a ella como única ley para guiar mi vida. A través de los discipulados, el Señor me ha ido moldeando, me ha ido puliendo y sobre todo siento que nos permite prepararnos para ser obreros dispuestos para su campo y que cada día amamos más la causa de nuestro Señor, nos duelen más las almas perdidas y deseamos traer fruto que permanezca en nuestra iglesia. El Señor también, a través de esta relación que tenemos con Él, escucha nuestras oraciones y nuestros anhelos, y es por eso que hace 4 años oro maravillosamente en mi familia, permitiendo que mi esposo recibiera al Señor Jesucristo en su corazón y fuera un hombre nuevo. Desde ese entonces mi esposo se discipula y es una persona que ama la palabra de Dios. Y ahora como familia es nuestro anhelo poder prepararnos cada vez más, mis hijos. Bueno, iglesia, sigamos cantando y alabando a nuestro Dios. Ahora con la canción Solo a Jesús, una canción que en lo personal me gusta muchísimo y casi siempre que la canto me emociona y aún hasta llega a erizarme la piel. Entonces es una canción que es como esa oración a Jesús, entonces que estemos de verdad meditando bien en cada palabra y en cada frase. Y hay una frase que me llama mucho la atención que dice: solo a Jesús entregaré mi corazón. Sin nuestro corazón no podemos vivir. Entonces que con esta frase le estemos diciendo a Dios: Señor, solo a ti entrego mi vida. Así que ahora juntos, como familia, unidos, cantemos solo a Jesús. mi Redentor,
iglesia, muy buenos días, invitados, amigos que se están conectando a nuestro servicio virtual, bienvenidos a cada uno de ustedes. De verdad que le damos tantas gracias a Dios por un servicio bíblico virtual que nos permite vivir ahora en este momento de manera virtual. Estamos pasando por momentos duros como nación y aún a nivel mundial. La pandemia sigue activa y en todo esto es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos ese corazón firme en la fe y confiados en el Señor aún en medio de las dificultades. Recuerden que Dios está al control. Recuerden que a Él no se le ha escapado el control de esta situación. Y aunque recordemos las palabras de Dios, que nos las dejó escritas en su palabra, ahí en el Evangelio de Mateo el Señor nos advierte que vendrán pestes y muchas otras cosas más, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Estos momentos de peste. Y el Señor nos advierte y nos dijo que tranquilos, que es necesario que esto, y aunque muchas otras cosas más acontezcan, pero que eso solo es el principio de dolores. Y tal vez es esos principios de esos tiempos duros que vendrán más adelante. Y podemos como iglesia estar tranquilos y confiados en el Señor, sabiendo que todavía no es el fin, pero que aún se acercan esos últimos tiempos. Y cómo no estar listos y preparados para todo lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Que de verdad nos estemos, como el Señor nos lo encarga, cuidándonos en la medida en que cada uno lo pueda hacer, cuidándonos, pero lo más importante que estemos también cuidándonos espiritualmente y pidiéndole a Dios siempre, cada día, su protección por los nuestros, por nuestro país, por el mundo, por esa misericordia de Dios. Tal vez mucha gente pueda estar muriendo sin el Señor Jesús en sus corazones, y es por eso que nuestra oración, para que Dios toque corazones, para que se arrepientan, para que algunos como nosotros o creyentes alrededor del mundo estén hablando con esa persona que tal vez está a punto de morir y que pues pueda estar compartiéndole el evangelio de salvación. O aunque Dios está tocando corazones en medio del dolor, en medio de lo que estamos viviendo, para hacernos ver cuán vulnerables somos, cuán débiles somos y cuánto necesitamos depender del Señor. Así que estemos de verdad, iglesia, de rodillas, clamando a Dios cada día por la situación que estamos viviendo y siendo fieles y atentos a lo que Dios nos dice en su palabra para obedecer su voluntad. Yo quisiera, y aún antes de que entremos al estudio de la palabra de Dios, que aprovecháramos este momento inicial para orar, para entregar a Dios esa situación que estamos viviendo mundial y aún también este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así que acompáñame con todo tu corazón y que podamos entonces interceder a través de la oración por tanta necesidad que hay en el mundo. Padre, gracias por un día más de vida. Dios, gracias por la salud, gracias por el podernos despertar, el podernos conectar contigo. Gracias porque te podemos cantar a ti, Señor, porque podemos cantar al Señor como toda la creación debería hacerlo. Y gracias, Señor Jesús, porque hoy queremos conocerte y entregar nuestro corazón más y más a ti. Queremos, Padre, aprovechar este tiempo de oración para clamarte por este mundo que gime y que se duele en medio de la pandemia que estamos viviendo, Señor. Rogarte que estés tú tocando esos corazones y llevándolos a tus pies, que estés animando a esos hijos tuyos para que hablemos de ti a cada persona, que estés también dando por tu misericordia esa salud y levantando a esos enfermos que están allí batallando por sus vidas en cada clínica y hospital. Que des, Señor, esa fuerza, esa fe a las familias, a los médicos, para que estemos todos, Señor, de tu mano saliendo adelante en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, Padre. Acompáñanos, Señor, y que sea esta iglesia un pueblo que está orándote, clamándote día y noche por el mundo y que está sintiendo, Señor, ese dolor por las almas que te necesitan, Padre. Danos siempre ese corazón que se duele por el mundo perdido, Padre. Y queremos, Señor, aprovechar este momento para que nos hables a través de tu palabra, Dios. Permite, Señor, como lo aprendíamos hace 8 días, que tu palabra realmente llegue a nuestro corazón, Señor, y no que el enemigo se la vaya
a robar. Permite, Dios, que tu palabra nos dé esa raíz profunda para que podamos crecer en ti, Señor, y no que seamos personas de emociones momentáneas, Señor, sino que nuestra fe sea firme y fuerte y arraigada en ti. Yo te pido, Señor, que nos acompañes en esta hora, que me uses y que yo pueda ser un buen instrumento, un instrumento útil para transmitir tu palabra, tu mensaje a cada uno de quienes están aquí conectados, Señor, y que sea tu palabra de bendición para nuestras vidas y de edificación y crecimiento para tu iglesia, Padre. Con todo nuestro ser y humillados delante de ti, te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, muy bien. Entonces, como lo orábamos ahorita, vamos a continuar estudiando ese mensaje que vimos una primera parte hace 8 días. Qué bendición el que hemos podido estar como iglesia reuniéndonos de manera presencial. Y hace 8 días estuvimos allí físicamente reunidos, estudiando esa parábola tan hermosa que el Señor nos dejó en su palabra. Hoy vamos a mirar esa segunda parte final. Como recordarás, estamos estudiando esas 4 actitudes que tiene cada persona al escuchar la palabra de Dios. Y estamos estudiando esas actitudes basadas en Mateo capítulo 13, los versículos 18 al 23. Esa parábola que el Señor mismo le tituló la parábola del sembrador. ¿Recuerdas que una parábola es una semejanza, un símbolo, una comparación en donde Dios quiere comparar una verdad o una situación física con una verdad divina, espiritual? La gente de duro corazón no entendía las parábolas. La gente humilde se acercaba al Señor para que le explicaran o entendían y sus ojos eran abiertos, así como lo cantábamos esta mañana: Señor, abre mis ojos para que podamos ver. Pues era lo que ellos hacían. Sus ojos eran abiertos por ese corazón humilde y podían entender lo que el Señor enseñaba a través de estas parábolas. Mira, la parábola que estamos estudiando nos sirve para contestar esa gran pregunta que muchas veces nos hacemos sobre esa persona que escucha, pero que parece que no entendiera nada, o aquella persona que escucha la palabra de Dios y se emociona por un momento, pero luego su fe desvanece y ya no se acuerda de nada de Dios, y es más, no quiere nada con Dios, y su vida se vuelve aún peor de lo que era antes. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará con ellos, con esas personas? Bueno, pues hace 8 días aprendíamos precisamente sobre esos 2 terrenos, y hoy vamos a continuar estudiando los siguientes 2 terrenos que nos muestra esa parábola, que es aquella semilla que cae en diferentes lugares, y la semilla es la palabra de Dios, pero esos lugares en donde cae la semilla representa el corazón de cada una de las personas. 4 corazones distintos, 4 terrenos diferentes que representan el corazón del ser humano, que representan la actitud que el ser humano muestra ante la palabra de Dios. Ya vimos esa semilla que cae junto al camino, esa semilla que cae en pedregales, y hoy vamos a estudiar esa semilla cayendo entre espinos y esa semilla cayendo en buena tierra. Si no pudiste escuchar o ver la enseñanza de hace 8 días, te animo a que lo hagas. Ahí está en nuestro canal de YouTube, La Biblia Dice de Cúcuta, y puedes mirar esta primera parte de este mensaje. Bien, por ahora pues me gustaría hacerte un pequeño resumen, y ya te he contado algunas cosas, pero básicamente el Señor nos dice: miren, esta parábola es tan importante. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a poder entender las otras? Es lo que el Señor nos dice. Y entonces Él da su mensaje, su enseñanza en Mateo 13, versículo 1 al 9. Y luego lo que encontramos en Mateo 13, del 18 al 23, precisamente es la explicación que el Señor hace sobre esa parábola. Cuando la semilla cae junto al camino, el Señor nos explicaba que representa cuando una persona escucha la palabra pero no la entiende.
y entonces de una las aves se comen esa semilla y representa como de una el enemigo nos roba la palabra de Dios. Y es lo que pasa con muchas personas que escuchan la palabra, entra por un oído y les sale por el otro. Pero a manera devocional también veíamos cómo tiene que ver con el creyente cuando deja que el enemigo le robe la palabra por estar distraído en muchas cosas. Aprendíamos un segundo terreno y es cuando esa semilla cae en piedras, en pedregales, petrodes, era la palabra en el griego de esos pedregales, y representa cómo esa semilla cae y a veces puede haber un poquito de tierra que hace que esa semilla brote, pero apenas sale el sol, esa pequeña plantica que al parecer creció o nació se seca porque no tiene raíz. Y lo que aprendíamos en ese segundo terreno es que nuestro Señor Jesucristo es esa raíz, es ese fundamento. Y entonces cuando no tenemos a Cristo, muchas veces la persona lo que tiene es una emoción al escuchar la palabra de Dios. Pero luego llega el momento de prueba, de dificultad, y de una vez esa emoción se seca, ese corazón se seca y ya no hay nada con Dios allí. Pedregales. Devocionalmente también veíamos cómo le puede pasar al creyente cuando escucha la palabra de Dios, pero cómo se emociona por un momento y luego fácilmente la escucha, después de escucharla la deja y esa emoción se va. Y entonces tristemente a veces esos creyentes se vuelven creyentes emocionales, bien por un momento, mal por un momento, bien por un momento, vuelven a estar mal, y entonces se asemeja a esa semilla en pedregales. Hoy vamos a ver entonces dos terrenos más y así de esa forma terminamos esa parábola que estamos estudiando. Hoy vamos a leer en Mateo capítulo 13 y a ver esos otros dos terrenos que nos muestra la parábola. Vamos a leerlo directamente de allí, de la palabra de Dios. Te animo a que busques tu Biblia rápidamente, vayas, la tomes. Como recordarás, ahí en Mateo 13, del 7 al 8, el Señor enseña los dos terrenos que siguen. Dice, pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces el Señor luego explica la parábola y ya estudiamos allí más o menos desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Vamos ahora a estudiar el versículo 22 y 23, explicando estos dos terrenos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, entonces vamos a mirar nuestra tercera actitud, nuestro tercer terreno al escuchar la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo a esa persona que se deja llevar por el mundo y no lleva fruto para Dios. Estamos hablando de esta semilla, de esta palabra que cae entre espinos. Y me gustaría que consideráramos el significado espiritual de esos espinos. Si ves allí la primera parte, dice el que fue sembrado entre espinos. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Mira, los espinos son arbustos de ramas con espinas. Eso es, hay dos referencias bíblicas muy importantes respecto a esos espinos. La primera de ellas la encontramos en Génesis 3:18 y tú conoces muy bien la historia. Una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva es que ahora la tierra era maldita y la tierra producía cardos y espinos. Entonces el trabajo para generar ese alimento diario iba a ser bastante duro, como resultado de esos espinos que hacían que la labor en el campo fuera más difícil.
los espinos que tal vez impedían el desarrollo fructífero y normal de los árboles, como Dios así lo quiso originalmente. Pero algo más en cuanto a los espinos. Otra mención de esos espinos tiene que ver con la corona que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Esa corona, si recuerdas, estaba tipificando esa corona de laureles que le ponían a los emperadores o a los reyes. Entonces los soldados romanos, por burla, le fabricaron una corona, pero de espinos. Y es la que le ponen al Señor en su cabeza, haciendo esa burla de que Él era ese rey de los judíos que decía ser. Y entonces le ponen esa corona de espinos que el Señor tuvo que soportar por amor a ti y por amor a mí. Pero mira qué cuadro tan interesante el que podemos aprender con esos espinos. Esos espinos son un cuadro del dolor que viene siempre por aquella persona que cree que esta vida lo importante es el poder, la fama, las riquezas. Entonces quisiera tener esa corona, que en últimas esa corona lo que va a ocasionar ese mal enfoque en la vida es dolor en nuestras vidas. Dolor que soportó el Señor Jesucristo siendo inocente por cada uno de nuestros pecados. Bien lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos dolores. Ahí encontramos entonces esos espinos. Esos mismos espinos también los menciona el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 14. Y dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces aquí nos menciona el evangelista esas características que hacen daño y que impiden que la palabra de Dios tenga ese propósito, ese fruto, y que la ahoguen para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Se mencionan tres características especiales que hacen que esa semilla no crezca y dé fruto. Y si tú los miras, esos tres elementos, el primero de ellos es esos afanes de este siglo o afanes de la vida. Y qué impresionante, esa palabra afanes de este siglo, del término griego merima, significa esa ansiedad, esa preocupación, esa congoja por lo terrenal, por alcanzar lo que este mundo nos ofrece. Esa preocupación que nos da diferentes situaciones de la vida, que hacen que, olvidándonos de Dios, nuestro corazón se desenfoque a la ansiedad, al afán, a la angustia. Muchas veces estamos allí como creyentes afanados por la moda, por la vanidad, por la tendencia, por tener lo mejor, lo último, por alguna cosa tan sencilla que está pasando, por alguna situación especial en nuestra casa o de manera física en alguna de nuestras pertenencias. Y si somos honestos, nos afanamos. Esos son los afanes de esta vida. Y entonces nos afanamos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, y esa ansiedad impide que pensemos en ese fruto que Dios quiere que demos para Él. Los afanes de esta vida. Qué interesante lo que también nos dice San Lucas en el capítulo 8, y es que él dice que yéndose. Ese es el problema, es que caemos en esos afanes cuando nos alejamos de Dios. Yéndose, entonces se cae o se acerca a los afanes de este siglo.
varios textos que nos mencionan esos mismos afanes con otros sinónimos más en la Biblia. Por lo menos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, el apóstol Pablo habla de algunos discípulos que le han abandonado. Uno de ellos, Demas, dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, la palabra de Dios nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, hay una gran diferencia entre amar este mundo y las cosas que están en este mundo y vivir para este mundo, que vivir para este mundo porque estamos acá y no nos podemos encerrar en una cueva. Hay una gran diferencia entre amar las cosas de este mundo y vivir en este mundo, pero amando las cosas de Dios. Yo me pregunto si muchas veces empleáramos toda esa energía, todo ese afán que muchas veces tenemos por las cosas del mundo, si lo empleáramos en las cosas de Dios, ¡wow! Colombia para Cristo ya sería una realidad. Cada colombiano escuchando el Evangelio, cuando cada creyente auténtico se afanara en el buen sentido por llevar el Evangelio al mundo y no que se afanara o se preocupara por las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos dice también ahí en Mateo 16:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Ese es uno de los problemas, que estamos tan preocupados por nuestro vientre, por nuestro vestido, que se nos convierte en eso la vida. La vida no es más que el alimento, el cuerpo no es más que el vestido. Y entonces el Señor nos dice: busquen mi reino, tranquilo, yo me encargaré de sus cosas, pero búsquenme primeramente. En Lucas hay una enseñanza muy famosa, en Lucas capítulo 10 versículo 41, Marta y María, y el Señor le habla a Marta y le dice: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, María escogió la buena parte. Entonces, ¿qué podemos aplicar de todo esto? Pues podemos ver aquí un terreno en donde cae la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, los afanes en nuestra vida, hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Tal vez en este momento ya estás afanada por pensar en otras cosas de lo que va a ser la semana y no estás creciendo por esto que estás escuchando. Los afanes. Mira, no permitamos que nuestros corazones se carguen de los afanes de esta vida. Son una realidad, vivimos aquí, hay muchas cosas que pueden llegar a preocuparnos, pero mira, podemos entregarlas al Señor, confiar en Él, hacer nuestra parte y depositar nuestra confianza en Él. No afanarnos más de lo necesario. El mundo está corriendo por un materialismo desenfrenado. Un afán por volvernos ricos, un afán por preocuparnos, por estresarnos, un afán por la casa, por muchas cosas de nuestros hijos, por los nietos, afanes y afanes y afanes, por las noticias que escuchamos, por lo que tenemos o por lo que no tenemos, afanes y afanes y afanes. Mira, Dios nos está diciendo hoy: hey, pilas, no te afanes. Entrega a mí todas esas cargas, todas esas peticiones. Enfócate en lo que realmente es eterno. Y deja de hacer que la palabra de Dios sea ahogada por este mundo. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4 en el versículo 6. Los afanes. Otra situación especial, otro elemento que compone estos espinos es las riquezas. Las riquezas, los afanes y las riquezas. Esas riquezas, el engaño de las riquezas, lo dice así San Mateo. Su término griego es apate, que significa ese engaño, significa esa influencia, esa esperanza, esa seducción que nos dan las riquezas.
esa seducción, esa tentación de que pensemos que el éxito en la vida está y consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. El engaño, la seducción por eso, hace que como creyentes no crezcamos y no demos fruto. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, ya habíamos leído el versículo 10, ahora mira lo que dice el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No pongamos nuestra confianza en las riquezas. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores. Y uno dirá, pues un señor es el Señor Dios y el otro señor, ¿será que es el diablo? Y Dios dice, no, un señor es el Señor Dios, pero el otro señor es las riquezas. Y claro, es que alguno de nosotros, la gran mayoría dirá, no, pues yo qué voy a servir al diablo. Bueno, pero muchos, sin pensarlo, sí, no están sirviendo a Dios porque están sirviendo a las riquezas, a ese deseo interno del ser humano por volverse rico. Y Dios dice, no puedes, ninguno puede servir a dos señores, porque va o a aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. Y ahí es donde el Señor dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes. Otro texto más, Proverbios capítulo 23, en los versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. El engaño de las riquezas. Este es un engaño fuerte para que nos enredemos, para que nos entretengamos en hacer dinero, en buscar el dinero, en pensar que la vida es el dinero. El Señor nos habla de cómo Él debe ser nuestra autoridad, nuestro Señor, y cómo tristemente como seres humanos ponemos nuestra confianza, nuestro propósito, nuestro señorío en las riquezas. Son un engaño. Son un engaño que hace que la gente no tenga tiempo para Dios, no tenga tiempo para pensar en las cosas de Dios, sino en las riquezas, en cómo hacer dinero. Y aún a veces es triste, como muchas veces ese amor a las riquezas nos lleva a cometer pecados terribles y nos esclaviza a este mundo. Pero hay una tercera cosa más, y es los placeres de la vida. Lucas 8:14 habla de esos placeres de la vida. Esos placeres de la vida son esos deleites y pasiones mundanas y pecaminosas. La palabra placer del griego edone significa deleite, delicia, agrado, disfrute, pasión. Y bueno, el texto no nos está hablando de aquello que produce placer o bienestar a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestro cuerpo, que proviene de Dios. No está hablando de eso que es sano y que es una bendición de Dios. El texto está haciendo referencia a esos placeres que el mundo nos ofrece para que pequemos, o esos placeres pecaminosos, pasiones desenfrenadas que muchas veces están aún ligadas por la parte sexual para que nos alejemos de Dios. Fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, pornografía, placeres de la vida. Todo lo que tenga que ver con mi cuerpo que lo disfruta, que la carne le gusta. ¿Y sabes qué hacemos cuando le damos rienda suelta a la carne, al placer mundano? Estamos oprimiendo, exprimiendo, ahogando la palabra de Dios. Y entonces ella no va a poder dar fruto. Tito, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Deleites diversos. Otro texto muy interesante, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6, está refiriéndose a una mujer, y esta mujer dice allí que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Se entrega a los placeres. ¿Cuántas mujeres que dicen yo quiero hacer con mi vida lo que quiera, quiero ser feliz, y se entregan a los placeres de este mundo, se entregan al ocio, se entregan al pecado, se entregan a una vida de libertinaje, al mundo, y viviendo, creyendo ellos, hombres también, que están viviendo verdaderamente, están muertos espiritualmente. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Mira, muchos nosotros como creyentes no crecemos, no damos fruto por esas pasiones o placeres de la vida, por ese pecado oculto que está allí, esa pasión pecaminosa que no nos deja crecer en el Señor. Hay algo ahí adentro que Dios lo conoce muy bien, por el cual no hay victorias en nuestra vida, no hay fruto, por la cual no hay un ministerio que se desarrolle fuertemente, por ese pecado allí escondido que Dios lo ve y por el cual ese árbol no da fruto, ese creyente no da fruto auténtico. El mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vida de placeres mundanos, una vida de pecado, te lo aseguro, nunca va a terminar bien. Llegará la disciplina de Dios, llegará la esclavitud del enemigo que te va a amarrar y que te va a matar y que te va a destruir. Tú puedes hoy vivir la libertad en Dios, en Cristo, para servirle a Él y experimentar el gozo verdadero, permanente y continuo que da una vida en santidad y servicio al Señor. Los placeres de esta vida. ¿Qué es lo que hacen esas tres cosas, Diego? Ya las vimos allí, ¿no? El engaño de las riquezas, los placeres que ocasiona este mundo y los afanes que muchas veces tenemos en nuestra vida. Bueno, miremos las consecuencias de esos espinos. Ya consideramos los espinos, ahora miremos la consecuencia de esos espinos en nuestra vida. Y la consecuencia es que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que nos muestra este terreno entre espinos es que esa semilla que nació y creció ahora es ahogada. Esa palabra ahogada, ya les había dicho, significa encerrada, oprimida, suprimida, estrangulada, para que no dé el fruto por el cual fue creada, la gloria de Dios. El resultado es que se hace infructuosa, es decir, Dios no ve fruto. Allí no hay fruto. No hay almas nuevas para Cristo, no hay vidas transformadas, no hay fruto de labios que confiesen su nombre, no hay fruto. Cuando el creyente está asfixiado por las cosas de este mundo, cuando no tiene tiempo para Dios, para servirle a Él, cuando no hay un corazón para evangelizar, un corazón para encontrarse con el Señor, entonces no va a haber fruto. No van a haber recursos para que la obra misionera se extienda por el mundo entero. Solamente van a haber fruto para uno mismo. Y entonces va a haber dinero para uno mismo. Va a haber para invertir en uno mismo, para el pecado de uno mismo. Frutos para uno. Y no para el Señor. ¿Y sabes que eso lo dice el libro de Oseas? Si lo puedes allí buscar en tu Biblia, Oseas en el capítulo 10, en el versículo 1, precisamente habla de ese fruto
para uno mismo, ese fruto que ellos mismos se daban, el pueblo de Israel. Allí en Oseas, vamos a buscarlo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Ojo, hasta ahí uno diría qué bien, para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, idolatría, pecado. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. La aplicación devocional de este texto, aunque está hablando al pueblo de Israel, nos habla el Señor como creyentes de cómo muchas veces estamos buscando ese fruto nuestro, y lo que estamos haciendo con ellos aumentando el pecado y la idolatría en nuestra vida. Vendrá un momento en donde el Señor parará todo eso y va a demoler todo eso que pensamos nosotros que es lo más importante de la vida. Qué tremendo, ¿no? No hay fruto para Dios, porque todo el fruto lo queremos para nosotros mismos. Mira, recuerda que un día vendrá el Señor y los creyentes vamos a dar cuenta a Dios por lo que hicimos en la tierra, por ese fruto que podemos presentar a Dios, por nuestras obras. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor ha repartido sus minas, ha repartido sus talentos y espera que nosotros los multipliquemos. Pensemos muy bien qué está pasando con nuestra vida. Pensemos si hay fruto. Pensemos si delante del Señor cómo nos presentaríamos nosotros. Con alegría, con gozo, con fruto, o tal vez nos presentaríamos con vergüenza, tristeza y dolor, al darnos cuenta que vivimos en esta vida, pero ahogados por esos espinos que siempre hicieron que no creciéramos y que no diéramos fruto para el Señor. Ese es el tercer terreno. Pero mira, hay algo aquí buenísimo en esta porción que estamos estudiando, y es que hay un cuarto terreno. Qué triste, ¿no? Que 3 terrenos no le dan la gloria a Dios para nada. Es algo así como que de 100 personas, 75 no le quieren dar la gloria a Dios, pero hay 25 personas, hay una parte que cae en buena tierra, un terreno que muestra el corazón bueno, una buena tierra, un corazón que le obedece y da fruto con perseverancia. Y vamos a mirar ya para terminar este último terreno. Yo le he llamado a esta primera parte ese creyente obediente o ese creyente fiel. Y Mateo capítulo 13, terminando nuestra parábola del sembrador, en el versículo 23 nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. La buena tierra, su término griego, esa palabra buena es kalos, que significa algo que es correcto, honroso, honesto, honorable. Y lo que está representando aquí es al creyente que recibe la palabra y es honesto con la palabra que escucha, es sincero, porque la escucha con un corazón bueno y la entiende. Y esa palabra entender, ya la habíamos visto hace 8 días, su término griego, su raíz griega es suniemi, que significa ser juicioso. Qué curioso, ¿no? La entiende no es solo un entendimiento académico, sino a su vez es un obedecer, es poner en práctica aquello que el papá dice, ser juicioso, el que oye y entiende. Lucas, el Evangelio de Lucas, que estamos también mirando de forma paralela, en el capítulo 8, en el versículo 15, hablando también de ese mismo terreno. Mira lo que nos dice Lucas. Dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída. Corazón bueno y recto retienen. Bueno y recto es un corazón que no es doble. Ese corazón bueno es ese corazón que quiere hacer las cosas como Dios las manda. Ese corazón recto es que no se quiere desviar tras los afanes, tras los placeres de este mundo, no se quiere dejar llevar por las emociones. Es bueno y recto. Es una persona que no es tan solo oidora de la palabra, sino es hacedora de la palabra. ¿Y qué es lo que hace esa persona con corazón bueno y recto? Es que retiene la palabra, la retiene. Ese retener la palabra, su raíz griega kateko, se utiliza en otros lugares de la Biblia como mantenerse firme. Es esa persona, es ese creyente que no se deja mover así la cosa se ponga difícil, no se deja ahogar por este mundo, retiene la palabra y da fruto. Da fruto, como lo enseña Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando la palabra de Dios nos dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto, da fruto. Pero algo más que nos enseña Mateo y que nos enseña Lucas. Mateo en el capítulo 3, en la parte final del versículo 23 dice que da fruto, dice que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Recordemos que Juan capítulo 15 en el versículo 16, recordemos que el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto para Él, fruto abundante. Ese fruto viene de la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, y entonces esa buena tierra retiene la palabra, la guarda, la quiere obedecer, y entonces ese árbol que crece va a dar fruto. Y como lo enseña también Lucas capítulo 8 en el versículo 15, habla de un fruto con perseverancia. Por eso estamos hablando aquí de ese creyente que da fruto con perseverancia. Hablando de esos árboles con fruto, el Salmo 1 precisamente nos refiere a ese árbol que da su fruto en su tiempo, porque está allí pegadito a la palabra, a las aguas, a la palabra de Dios. Salmo 1 en el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Qué hermoso. Vemos aquí un fruto abundante. Vemos aquí cómo el Señor va a aumentar, va a multiplicar esos frutos, tal como se lo dijo a Adán y a Eva, tal como se lo dijo a Noé, tal como se lo dijo a sus discípulos y en la formación de su iglesia. Que la iglesia, que los creyentes, que se multipliquen. Fruto que se multiplique. Fruto con perseverancia. Aumentarán los frutos de vuestra justicia, dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 10. Fruto con perseverancia, fruto abundante, 30, 60, 100 por uno, multiplicándose la obra, la palabra de Dios en cada corazón, en más almas, en más vidas transformadas, en fruto del Espíritu, en más amor, y entonces hay más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay más labios que confiesan el nombre de Dios. Multiplicación, fruto, gloria de Dios, fruto abundante. Es lo que el Señor quiere. Es lo que podemos ser tú y yo. Una buena tierra. Un creyente que escucha la palabra, que la guarda, que la retiene porque la obedece.
Y entonces, al no dejarse ahogar por este mundo, sino poner sus ojos en el Señor, no en los hombres, no en las circunstancias, no en la economía, en el Señor, en Jesús, puesto los ojos en Jesús, entonces empieza a dar fruto, multiplicarse. Y entonces le damos la gloria a Dios como creyentes y como iglesia. ¡Qué hermoso! Mira, la conclusión final de esto que hemos estado estudiando hace 8 días y hoy es muy sencilla, pero muchas veces olvidamos lo sencillo de la palabra de Dios. Mira, la semilla es la palabra de Dios. Dios la siembra en tu corazón y en mi corazón. Dios nos utiliza a ti y a mí también para que la llevemos y la sembremos en diferentes corazones. Cada persona decide qué corazón es. Hay corazones que la palabra de Dios entra y sale, no la quieren ni entender, el enemigo se la roba fácilmente. Ojalá que si tú eres uno de esos, hoy hagas un alto en tu vida y digas, espera, no voy a seguir viviendo mi vida así de vacía, así de entregada al pecado. Tengo que conocer a mi Señor y hagas un alto. Digas, no puedo dejar más una vida alejada de Dios. Pero hay un segundo terreno y son esos pedregales. Tú no puedes ser ese tipo de persona que se emociona para las cosas de Dios por un rato, por un tiempo, y luego bajas hasta lo más profundo del pecado. No puedes seguir viviendo de emociones. Entrega tu corazón genuinamente al Señor, porque Él es esa raíz que va a hacer de ti un árbol fuerte y frondoso. Pero también te estoy hablando a ti y a mí como creyentes en Cristo. Mira, necesitamos tumbar, cortar, sacar de raíz todos esos espinos y lo que representan, que están ahí junto a nosotros y que nos están impidiendo que veamos la luz de Cristo y que crezcamos y que llevemos fruto. No podemos seguir ahogados en los mismos problemas, en los mismos pecados, en la misma rebeldía, en la misma ignorancia, en el mismo desenfoque. Tenemos que salir adelante, tenemos que salir por encima de esos afanes de este mundo, de esos placeres pecaminosos de este mundo. Y tenemos que salir, permitir que la palabra de Dios esté por encima de ellos. Y eso quede ahí abajo. Abajo están los afanes, abajo están los placeres, abajo está ese engaño, ese señor riquezas que me quiere engañar, está ahí abajo. Yo salgo por encima para poder ver las cosas con los ojos de Dios y para que yo pueda dar fruto, para que pueda ser esa buena tierra, que pueda dar ese fruto que glorifica a Dios. Para eso tú y yo fuimos creados, para dar fruto abundante. No te descuides, no te desanimes. Tal vez tú puedes decir, Diego, eso es súper difícil, yo no voy a poder lograrlo. Tienes toda la razón. Necesitas humillarte ante el Señor hoy mismo, acurrucarte ante Él, postrarte de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Ya no puedo más con esta avaricia, ya no puedo más con esta infidelidad con la que vivo, ya no puedo más con esta vida oculta de pecado, ya no puedo más con este corazón que se afana por cosas que no deberían afanarse. Ayúdame, Señor, y ayúdame a estar esta semana y cada día enfocado en ti, y que pelees cada día la batalla de la fe, y que empieces a ver en tu vida ese fruto del Señor. Y ese gozo auténtico que produce Dios. Y ese ver que Él se va a encargar de tu vida, de tu familia. Por eso necesitas entregar tu corazón al Señor. Entregaré mi corazón como lo cantábamos hoy. Mi vida, mi hogar, solo a Él, a Jesús. Yo te animo, hermano, a que hoy lo hagas. A que permitas que el Señor obre en tu vida. Vamos a terminar en oración. Te animo a que no sea una oración cualquiera, que le ores a Dios con todo el corazón.
Padre precioso, Dios creador del universo, tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, tú, Dios, que creaste al hombre y a la mujer, tú que le diste la misión, Señor, de enseñorearse sobre esta tierra, tú, Padre, que por tu misericordia perdonaste a este mundo que es pecador, tú, Señor, que permites que este universo se mantenga, se sostenga y subsista gracias a ti, Dios, al Todopoderoso, al que nos ha adoptado como hijos. A ti te oramos, Padre. Queremos pedirte, Señor, para que esta palabra que hoy escuchamos haga ese efecto en cada corazón, Señor. Yo ruego primeramente por quienes no te conocen, están alejados de ti, Señor. No tienen una vida en ti, Dios, para que hoy toque su corazón y entiendan esa obra que tú hiciste en la cruz por ellos, Padre. Que no vivan vidas desperdiciadas, que vean la cruz vacía, que vean esa sangre derramada y esa oportunidad de tener un perdón de sus pecados y una vida nueva y eterna en ti, Dios. Oro por ti, mi hermano, conéctate con el Señor, escucha ese mensaje de salvación que hay al final para ti. Pero también oro por ti, mi hermano, iglesia, para que nosotros salgamos adelante y podamos ser ese creyente que da fruto en abundancia para el Señor. Dios, acompáñanos en esta semana, que podamos vivir lo que aprendimos hoy, que podamos, Señor, llevar de tu mano a cada persona que no te tiene, que tú estés al control de aquellas personas que están enfermas, sufriendo, de cada persona que está sufriendo, pasando por una tribulación. Bendice esos negocios, Señor, bendice esos hogares, esos hijos, Señor, que se entreguen a ti. Protégelos, Padre, para que no se peguen de las pantallas, de las redes sociales, sino que se conecten y se peguen a ti, Señor, completamente, Padre. Llévanos de tu mano en esta semana, Señor. Acompáñanos, protégenos, guárdanos, danos sabiduría para vivir la vida como tú quieres que lo hagamos. Con todo nuestro ser y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Hola iglesia, bueno, qué rico tenerlos en este punto y nada, un desafío grande al recibir la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios hoy por ello y que seamos ese terreno, que seamos esa prosperidad para la palabra que acabamos de recibir, para que podamos compartirla, para que seamos desafiados realmente a vivir como el Señor nos manda. Y seguido a este video vamos a continuar con los anuncios de la iglesia y invitarlos a de hoy en 8 días, si Dios lo permite, para nuestro servicio presencial, para que estemos orando ahí, para que Dios esté en control de todo. Y en 15 días nos vamos a reunir de manera virtual por el mismo link de la iglesia La Biblia Dice de Cúcuta. Y si tú nos visitas por primera vez, te invito a que al final del video vamos a tener un link donde quiero que conozcas el mensaje de la salvación de tu alma, ese regalo tan bonito que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que iglesia, invitados, reciban un cordial saludo de despedida, que tengan una excelente semana, que Dios esté reinando en sus vidas y esté en control de todo. Así que nos vemos en 8 días, si Dios lo permite. Chao, chao.